Bueno, entonces vamos a repasar un poquito lo que vimos de la deriva continental la vez pasada y vamos a entrarnos en tectónica de placas. ¿Sí? Acá estoy poniendo el libro que tienen ahí en el PDF. Básicamente la teoría de deriva continental fue propuesta por Alfred Wegener, ¿sí? Que fue un, no sé qué era meteorólogo austríaco, o geólogo, que, bueno, él trabajó o vio distintas cuestiones que le llamó la atención acerca de la distribución de los continentes y ciertas cosas, y él se trató de explicar cómo es que era posible que esos continentes se muevan. ¿Sí? Acá vamos a poner Alfred Wegener, era meteorólogo, ¿cierto? Vamos a ver acá de Wikipedia. Bien. Sí, era alemán, era meteorólogo y él trabajó en cuestiones de geología. Él vio algunas cosas que le llamaron la atención. Vamos a ir viendo algunas de estas cosas. Una de ellas fue el encaje de los continentes. ¿Sí? Si uno mira los continentes actuales, América del Sur, América del Norte, África, India, Antártida, Australia, ¿sí? Vio que las formas parecen encajar como si fuesen un rompecabezas. ¿Sí? Y él dijo que esos continentes, hace unos 200 millones de años, estaban todos juntos en un supercontinente que lo llamó Pangea. Ese Pangea se empezó a partir y los continentes se empezaron a mover y se separaron. En ese tiempo, estamos hablando acá de años, principios de 1900, 1910, creo que publica su teoría, 1915, eh, digamos, no era algo fácil de creer. ¿Sí? Uno pensaba que la Tierra, si bien ya se sabía mucho de geología, de que la Tierra cambia, de la antigüedad de la Tierra, eso lo vimos la vez pasada, eh, es mucho mayor de lo que se creía en un principio. La idea de que los continentes se movían no era algo fácil de aceptar, digamos, porque nadie había podido medir un continente que se está moviendo. ¿Sí? Evidentemente se movían, pero se movían muy lento. Bueno, veo varias evidencias. Evidencias paleontológicas, en primer lugar. Él estudió varios fósiles. Por ejemplo, acá hay unos animales que él estudió. Mesosaurus. ¿Sí? Acá está la zona donde se distribuían esos fósiles de Mesosaurus. Había otros más también. Estos son como antepasados de los dinosaurios. Son reptiles muy primitivos. Vio que la distribución, por ejemplo, de Mesosaurus abarcaba Sudamérica y África. Este era un reptil terrestre, digamos, no hubiese podido emigrar de África a Sudamérica o viceversa en la situación, en la posición que los continentes tienen actualmente. ¿Sí? Entonces se planteó que, bueno, este Mesosaurus vivió durante un tiempo en que estos continentes estaban unidos y se extinguió, quedaron los fósiles y los fósiles, bueno, se separaron con los continentes y después los paleontólogos los encontraron ahora. ¿Sí? Los Opteris también, que es un árbol bastante primitivo, también extinguido. Bueno, encuentran fósiles de Glossopteris en América del Sur, en África, en Antártida. Si en Antártida se encuentran fósiles, si bien ahora no existe vida, no existen bosques en Antártida, obviamente por la posición tan austral que tiene, y también Australia. ¿Sí? Bueno, ¿cómo puede ser que esas plantas ahora extinguidas eh, abarcasen estos lugares y antes estaban tan separados? ¿Sí? A esto se llaman evidencias paleontológicas. ¿Sí? Estamos hablando acá de entre 240 y 200, entre 200 y 245 millones de años. ¿Sí?
que fue justo el momento antes que esto se empezara a separar, de acuerdo a lo que el Wegener vio. ¿Sí? También hay evidencias paleoclimáticas, ¿sí? Por ejemplo, hay restos o evidencias de que hubo un casquete de hielo en esta zona. Sudamérica y África están lejos del polo, Australia también, la Antártida sí está sobre el polo, pero bueno, ¿cómo puede ser que haya restos de glaciares en lugares donde ahora ya no hay glaciares? Y si bien el clima pudo ir cambiando, no cambiaba tanto como para eso ocurre. O sea, evidencias paleoclimáticas. Había evidencias de climas tropicales en lugares que son ahora que están en latitudes altas y evidencias de eh, climas más fríos en lugares que ahora son más tropicales. ¿Sí? Bueno, evidencias debido a los tipos de roca y estructuras. Acá en este esquemita vemos donde hay tipos de rocas muy parecidas en lugares que ahora están separados, en América del Sur y África. ¿Sí? Digamos, América del Sur y África son los lugares donde más evidencia se encuentra de que los continentes se encajaban. ¿Sí? Digamos, actualmente uno los puede juntar como si fuese un rompecabezas. ¿Sí? Acá teníamos, a ver si alguna otra. Bueno, esto mismo. Ahí, estos son mismos tipos de roca en estos lugares. ¿Sí? O sea, todos estos tipos de rocas se originaron al mismo tiempo y hay como una continuidad entre Amazonia, África Oriental, entre el Río de Plata y el Kalahari, esta zona de Brasil y el Congo. Bueno, es mismo tipo de rocas que se originó con la misma época, o sea, la misma edad, pero ahora muy separadas. ¿Sí? Entonces parece que eso antes estuvo junto. ¿Sí? Bien. Volvemos acá. Entonces teníamos evidencias paleontológicas, evidencias paleoclimáticas, evidencias debidas al tipo de roca y estructuras. ¿Sí? Bueno, estas son las principales evidencias que tomó Wegener. ¿Sí? Acá tenemos a Wegener. El tema que él lo publicó en un libro, que acá lo tienen, el nombre. El origen de los continentes y los océanos, donde habló de Pangea y presentaba todas las evidencias que él había recolectado. El tema que Wegener no pudo dar una explicación consistente de por qué se movían los continentes. ¿Sí? Él dijo que podía ser por efecto de la atracción de la Luna, de las mareas, que hacían que los continentes se movieran sobre el fondo oceánico, pero hubo otros científicos físicos que demostraron que esas fuerzas de la atracción de la Luna o las mareas eran imposibles como para que muevan los continentes. O sea que básicamente no pudo dar una explicación. Si bien las evidencias que vimos acá parecen bastante eh, convincentes, digamos, faltaba la explicación, faltaba qué es lo que movía los continentes. ¿Sí? Por eso su teoría en general no fue aceptada, fue rechazada por la mayoría de los científicos de la época. Bueno, Wegener seguía insistiendo, él trataba de encontrar alguna medición que pudiese demostrar que los continentes se muevan, ¿sí? Y él trabajó en Groenlandia. Vamos a colocar acá un mapa de Groenlandia. Si alguno no se acuerda dónde está Groenlandia. Bueno, ahí tiene Groenlandia. Él trataba de medir la distancia que había entre Groenlandia y la península de Labrador, para ver si se podía ver algún movimiento. Bueno, se pierde en una tormenta de nieve en Groenlandia y nunca fue encontrado. O sea, que murió tratando de demostrar su teoría. ¿Sí?
Bueno, hasta acá tenemos lo que es deriva continental. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? No. No. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es tectónica de placas, que es más o menos juntar las mismas evidencias que tomó Wegener. Así lo tengo acá, la tectónica de placas. Tectónica de placas. Toma las mismas evidencias de Wegener, pero le da otra explicación. Digamos, ya para esta época, estamos hablando de los años 1960, por ahí, había avanzado mucho más el conocimiento científico, especialmente de la corteza oceánica, ¿sí? Y lo que se veía de la corteza oceánica, a ver si lo tenemos por acá, es, digamos, la corteza oceánica, digamos, hay unas zonas que se llaman dorsales oceánicas, donde se veía que las rocas eran más nuevas que las rocas de la corteza oceánica, de la dorsal oceánica, ¿sí? Vamos a ver acá otro mapa, dorsales oceánicas. Son zonas que están en los océanos, eh, donde se veía que las rocas que estaban sobre la dorsal eran más nuevas que las que están más alejadas. ¿Sí? Eso hacía pensar que en esa zona se creaban rocas. De hecho, se veían movimientos como de ascenso del magma. El magma ascendía por acá, se enfriaba, formaban rocas basálticas, continuamente. Y eso se movían alejándose de esa dorsal oceánica. Entonces, lo que se veía era que en realidad esta corteza oceánica estaba en movimiento, se estaba creando corteza. Y cuando la corteza llegaba al continente, parecía que se destruía esa corteza, o sea, que se metía por abajo de los continentes y se fundía. Bueno, ese estudio del fondo oceánico le dio como más sustento a lo que es la tectónica de placas, ¿sí? También hay otra cosa que tiene que ver con el paleomagnetismo. ¿Qué significa el paleomagnetismo? A ver, vamos a ver por acá. No recuerdo que había una ilustración. La Tierra tiene un campo magnético, ¿sí? Eso está debido básicamente a la consistencia metálica del núcleo, ¿sí? Con líneas magnéticas que van del polo sur al polo norte, ¿sí? Por eso si uno pone una brújula, se orienta hacia el polo norte. Pero, ¿qué pasa? A lo largo de la historia de la Tierra, este campo magnético muchas veces se invirtió. O sea, el polo norte pasó a ser polo sur, el polo sur, polo norte. Hay una inversión magnética. Eso está bastante estudiado y tiene influencia en las rocas también, ¿sí? Se veía, por ejemplo, que rocas de cierta edad tenían sus componentes metálicos, una cierta orientación de acuerdo al campo magnético de ese momento, que no era de acuerdo no estaba de acuerdo al campo magnético actual. ¿Sí? O sea que el campo magnético se podía invertir. Y eso se quedaba plasmado en las rocas, ¿sí? Era posible ver eh, que había que las rocas correspondían a distintos campos magnéticos, ¿sí? Y eso también ayuda a ver la diferencia entre la orientación de las rocas, ¿sí? Bien. Bueno, entonces para el magnetismo, la geología del fondo oceánico, estas dos cosas se sumaron a lo que había dicho Wegener la vez pasada,
Y dieron más consistencia a la teoría de la tectónica de placas. ¿Qué dice la tectónica de placas? Acá vemos que en realidad, a diferencia de lo que decía Wegener, que decía que los continentes se movían, lo que se mueven acá son las placas. Y hay placas continentales y hay placas oceánicas. Eso lo vimos cuando vimos la corteza, cuando vimos geósfera, vimos que la corteza oceánica era más densa que la corteza continental y estaba más hundida. Bueno, acá tenemos entonces varias placas. Placa norteamericana, placa euroasiática, placa sudamericana, placa africana. Sí, la placa abarca el continente y su plataforma continental, la parte oceánica. Y entre placa y placa hay fallas o dorsales, ¿sí? Que pueden estar en el mar o pueden estar sobre los continentes. Bueno, ¿por qué se mueven estas placas continentales o placas litosféricas? Sería el nombre adecuado. Bueno, ya habíamos visto que el núcleo es caliente, tenemos núcleo interno, núcleo externo, tenemos el manto. La parte superior del manto era fluida, ¿sí? O sea, la roca está fundida, ¿sí? Formando magma. Entonces, se forman como células convectivas. Hay lugares donde el magma ascendía, ¿sí? Llega a la corteza, que es sólida, eh, se mueve, formando como una célula, y desciende en algún momento, ¿sí? O sea, con el magma, a medida que el magma se va enfriando, va descendiendo, se vuelve a calentar y va ascendiendo, ¿sí? Parecido a lo que pasa, por ejemplo, si ustedes calientan agua en una olla, vieron que el agua empieza a tomar movimientos de ascenso y descenso, ¿sí? ¿Eso lo vieron alguna vez? ¿Sí o no? Creo que no. Creo que no. Sí, yo sí, sí, sí. Bueno, pongan a hervir agua para los fideos y van a ver que eh, cuando el agua empieza a hervir, empieza a hacer movimientos, ¿sí? Y esos movimientos son mucho más acelerados a medida que el agua ya entra en ebullición, ¿sí? Hay como un ascenso y descenso. ¿Por qué? Porque el agua caliente, que está abajo de la olla, sube, se enfría y baja, y se calienta y vuelve a subir, ¿sí? Bueno, acá sería lo mismo, pero muchísimo más lento, obviamente, ¿sí? Entonces, en lugares de ascenso, hay bordes divergentes, o sea, las cortezas se separan. Y por ejemplo, acá, esta parte va hacia el este y esa hacia el oeste y esta hacia el este, ¿sí? Se están separando, ¿sí? Así que esos serían bordes divergentes, lugares donde se separan. Y así como hay bordes divergentes, hay bordes convergentes, donde las cortezas chocan, ¿sí? Cuando chocan dos cortezas, eh, pueden pasar varias cosas. Si es una corteza oceánica, esto lo vamos a ver mejor acá. A ver. Volvemos donde estábamos antes. No, vamos a verlo acá. Cuando la corteza oceánica choca con la corteza continental, ¿qué pasa? La corteza continental es menos densa, se monta por arriba de la oceánica y la oceánica se hunde. Esto provoca varias cosas. Un ascenso orogénico, o sea, se forma una cordillera, por ejemplo la cordillera de los Andes. Se produce un ascenso de magma, o sea, la fricción hace que la roca se funda, se forma magma. Como el magma es más liviano, o es menos denso que la roca sólida, tiende a ascender por grietas y si llega a la superficie forma un volcán, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Esta corteza que se hunde se va fundiendo y se integra a la astenósfera, ¿sí? Al manto. ¿Sí? Eso es lo que pasa en un borde convergente, cuando choca una corteza oceánica y una continental. Después puede pasar
que tengamos un borde divergente, como tenemos acá. Vamos a buscar acá en este otro libro. Lo encuentre. 33. Bueno, esto lo pueden leer de acá, también de este otro libro, que está bastante más explicado en detalle. Ahí tiene lo del campo magnético. Mm. Bueno, esto sería un borde divergente, ¿sí? Hay un ascenso del magma. ¿Por qué? Porque el magma está subiendo acá y las tienden a separarse, las dos cortezas oceánicas. Y se va formando en la parte del rift o la dorsal una especie de cordillera submarina con eventos de vulcanismo y terremotos, ¿sí? Y se tienden a separar. Bueno, estos eran los bordes convergentes. Acá vemos cómo se puede formar, por ejemplo, también un borde divergente en una zona continental. ¿Sí? Se va formando primero un mar lineal y después inclusive puede haber formarse un océano. ¿Sí? O sea que la aparición de un borde divergente puede partir un continente, como pasa, por ejemplo, entre Arabia y África. Acá ven un borde convergente, continente-océano. Y acá también puede haber bordes convergentes entre dos oceánicas, dos corrientes oceánicas, se forma igual una fosa. Y también puede haber bordes convergentes entre dos continentes. ¿Sí? Es lo que pasa, por ejemplo, cuando choca la India con la placa asiática. Bueno, esos son los tres tipos de bordes. Los tienen esquematizados acá. Ah, perdón, vimos dos bordes. Divergente y convergente. Pero ¿qué pasa si las placas se mueven en forma paralela y en sentido contrario? Bueno, eso se forma un borde transformante. A ver si vemos acá transformante. Divergentes, bordes divergentes. Bordes transformantes. Acá tenemos. Eh, bien. ¿Qué pasa? Borde convergente puede haber asociados a dorsales oceánicas, donde el movimiento de las cortezas no es de la misma velocidad en, en toda su extensión. Entonces puede pasar, ven que acá esta corteza va hacia el este y este hacia el oeste, entonces van como en sentido contrario. Eso pasa a lo largo de todas las dorsales oceánicas y también pasa en algunas zonas, como por ejemplo la falla de San Andrés, ¿sí? Donde hay una falla que corre a lo largo de California, ¿sí? La zona de Baja California, Alta California, Los Ángeles, San Francisco. Bueno, ahí hay una falla transformante. Y esto lo pueden ver acá también. ¿Sí? Van como en sentido contrario. Entonces, ¿qué pasa? Acá no se crea ni se destruye corteza, pero hay muchos movimientos sísmicos. Tampoco hay vulcanismo. Es una zona donde hay terremotos recurrentes. Entonces, repasando un poco, tenemos los tres tipos de borde. Transformante, donde no se crea ni se destruye corteza, hay terremotos.
Divergente, donde se crea nueva corteza oceánica, hay vulcanismo, hay tercismos también. Y convergente, donde se destruye corteza, porque esta que se subduce por abajo se termina fundiendo. Y bueno, hay movimiento de ascenso orogénico, formación de volcanes y también hay terremotos. ¿Sí? Bueno, eh, ¿preguntas de esto? No. No. ¿Alguna duda? A ver, no. Dice Bustamante. Bueno, entonces, como para resumir un poco, tenemos la teoría de la deriva continental, que es lo que plantea Wegener en primer momento, donde están las pruebas paleontológicas, paleoclimáticas y de estructura de las rocas, que no da una explicación de por qué ocurre el movimiento de los continentes, y la tectónica de placas, donde sí da una explicación, ¿sí? Del movimiento de los continentes. Voy a volver a compartir. La tectónica de placas aporta nuevas pruebas, aprueba el estudio de los fondos oceánicos, el paleomagnetismo. Y bueno, importante saber entonces los tipos de borde que acabamos de ver. Borde convergente, divergente y transformante. Hay un mapa de las placas que tienen acá. A ver. Orogenia. Vamos a ver más adelante. Ahí tiene un mapa. Había otro mapa. Bueno, ahí tiene un mapa con todas las placas. ¿Sí? Vamos a ir acá al Tarbook, otro libro. Bueno, ahí tienen mapa con las placas y lo que es importante, el movimiento de las placas. Estas placas se mueven entre 1 y 2 centímetros por año, las más lentas, y las más rápidas hasta 7, o inclusive un poquito más de 7 centímetros por año. O sea, son movimientos muy lentos, ¿sí? Pero con los mecanismos satelitales de hoy en día es posible medir esos movimientos. ¿Sí? Bueno, ahí tienen el movimiento, las placas, ¿sí? Placa africana, euroasiática, arábiga, indoasiática, etc. Y los movimientos. ¿Sí? Entonces, cuando vean que hay movimientos donde son opuestos, como acá, por ejemplo, bueno, hay un borde convergente. Y donde hay movimientos que se separan, por ejemplo acá, divergentes. Y acá hay movimientos para uno y otro lado, y esos son transformantes. Bueno, hay mapas más grandes de esto. Bueno, ustedes pueden buscar un mapa de placas acá, por ejemplo. Está como en dos partes. Ahí tienen bien los movimientos, ¿sí? Si ven flechitas que van para el sentido opuesto, es divergente. Si ven flechitas que van en sentido contrario, es convergente. Por ejemplo, acá. Acá hay un pequeño borde transformante. Acá también. Acá, la falla de San Andrés es un borde transformante. Acá Sudamérica choca con la placa de Nazca, convergente. Acá hay un borde divergente en la dorsal centroatlántica. Bien.
Vamos a ver si vemos algún video de los movimientos de los continentes. Como para ir cerrando. ¿Se mueven los continentes? Cuando Alfred Wegener propuso que los continentes se habían desplazado sobre los fondos marinos a lo largo de la historia de la Tierra, muchos geólogos opinaron en contra, a pesar de algunas evidencias. Por ejemplo, realizó mediciones precisas de las costas atlánticas de África y Sudamérica para demostrar que encajaban casi a la perfección. También comprobó que algunas formaciones de rocas y yacimientos de fósiles presentes en esos dos continentes coincidían al unir sus costas. Todo esto hacía pensar a Wegener que en el pasado África, Sudamérica y otros continentes formaron una Profe, no se escucha. varias partes y que éstas se separaron hasta alcanzar las posiciones actuales. El rechazo de los geólogos fue, hasta cierto punto, ¿No se escucha? No, yo lo escucho entrecortado. Bueno, terminamos de verlo y después vemos alguna pregunta. no creían posible que enormes masas continentales rígidas pudieran abrirse camino a través de fondos oceánicos formados por plasma Además, podían medir el movimiento continental que, según Wegener, seguía produciéndose. Las ideas de Wegener, que fueron revolucionarias en su tiempo, se retomaron cuando se descubrieron las placas litosféricas. Se pudo comprobar que dichas placas cambian de tamaño y de posición lentamente, llevando consigo los continentes, del mismo modo que sucede en esta simulación. La dinámica de las placas litosféricas explica las causas de los procesos geológicos y, lo que es más importante, permite saber en qué zonas son más probables algunos de los procesos, como los terremotos o las